El quinto principio niyama es Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana consiste en recordar o tomar conciencia de por qué emprendimos el camino del yoga en primer lugar. Ishvara Pranidhana puede resumirse en la siguiente pregunta: ¿qué es aquello que me ha motivado a iniciar un camino de autoconocimiento? ¿Cuál es la motivación para emprender el viaje y sostener la práctica del yoga o disciplinas similares y afines? El significado de Ishvara Pranidhana se comprende fácilmente cuando conocemos el origen del yoga. El yoga se origina como consecuencia de la necesidad básica de todo ser humano de obtener respuestas a las grandes preguntas existenciales. El yoga nace como consecuencia de esa curiosidad básica y necesidad de darle sentido y propósito a la vida. El principio de Ishvara Pranidhana se vuelve especialmente útil en aquellos momentos de la vida en los que sostener las prácticas se vuelve difícil por diversos motivos. Los yogis buscan mantenerse en el camino del equilibrio y la ecuanimidad. Los yamas y niyamas son la brújula que siempre marcan la dirección correcta y equilibrada. Ishvara es un término sánscrito que se traduce como ser esencial, verdadero ser, o en otros términos, realidad primordial. Ishvara es un concepto metafísico. Pranidhana significa comprometerse, dedicarse, poner atención, meditar, contemplar. Literalmente, Ishvara Pranidhana significa ocupar la mente con el concepto metafísico de Ishvara. Ishvara es el arquetipo del yogi en su estado de liberación o iluminación. Ishvara es un estado del ser, por el cual dicho ser se encuentra liberado de las limitaciones impuestas por la mente inconsciente y demás aspectos del ser limitado. Ishvara es la meta o el ideal al cual todo yogi aspira. El yogi disciplinado dedica su esfuerzo multifacético al ideal de Ishvara, el arquetipo del yogi en su estado de liberación perfecta. El yogi constantemente se recuerda a sí mismo que todo lo que haga en su vida cotidiana debería ajustarse a los principios que lo guían hacia la realización del ideal llamado Ishvara. Ishvara es un concepto amplio y flexible que hace referencia a la existencia de una matriz fundamental de la existencia que al mismo tiempo es fuente de sabiduría inconmensurable. Ishvara representa la sabiduría espiritual en su máxima expresión, una sabiduría universal que no tiene dueño y que se encuentra tejida en el entramado más íntimo de la existencia misma. Ishvara representa el potencial de sabiduría que todo ser humano puede despertar dentro de sí mismo independientemente de sus creencias espirituales, religiosas, cultura, tiempo o lugar de origen. Ishvara, como fuente de origen del conocimiento suprasensorial, intuitivo, revelado, la sabiduría profunda del ser, es entendido como maestro de maestros. La aplicación del principio de Ishvara Pranidhana no es un fin en sí mismo, sino un medio para perfeccionar las habilidades que el yogi necesita para progresar en el viaje a través de las 8 partes del método yoga. Ishvara es como el Wi-Fi dentro de una casa. Está en todas partes y al alcance de todos sin distinción. Solamente necesitamos el método o la clave para conectarnos a la red de conocimiento y sabiduría universal. En yoga, Ishvara es como el Wi-Fi, mientras que el método de 8 partes es la clave de acceso al conocimiento profundo de los mecanismos de la vida. El yogi aspira a la unión con esa sabiduría universal. Al lograr tal unificación, el yogi comprende que entre el conocedor, lo conocido y el acto de conocer no existe diferencia alguna. Entonces, la sabiduría profunda de la vida le es presentada al yogi desde dentro de sí mismo, pues el practicante y el universo se vuelven uno. Debido a sus creencias personales, algunas personas identifican al estado del ser conocido como Ishvara con diversas figuras divinas. Y aunque esto es válido para personas que creen en la existencia de algún dios, no lo es para todas las personas. Lo cierto es que el yoga es una disciplina diseñada para adaptarse a los diferentes tipos de espiritualidades. En este sentido, el yoga es un método universal
de aplicación extremadamente útil para personas de diferentes orígenes y trasfondos culturales y religiosos. Creyentes, ateos, agnósticos, paganos, todo tipo de sistema de creencias puede convivir perfectamente con las prácticas del yoga. Para algunas personas, Ishvara es Dios, para otras, definitivamente no lo es. Por su parte, la literatura del yoga no define explícitamente ni implica implícitamente a ningún dios, sino que otorga al individuo la libertad y la elección de conceptualizar a Ishvara de cualquier manera significativa que se desee, ya sea en forma de deidad o en forma de realidad primordial, principio universal, verdadero ser o cualquier otro concepto que sea distinto de Dios. Algunas personas entienden que Ishvara Pranidhana consiste en realizar todas las acciones con la conciencia de que dichas acciones deben ser ofrendadas a su Dios. Por lo tanto, si dichas acciones son ofrendadas a Dios, deben ser acciones puras basadas en pensamientos puros. Por otro lado, quienes no creen en Dios o dudan de su existencia, consideran que Ishvara Pranidhana implica realizar acciones en el mundo que se ajusten al mecanismo universal, es decir, que cada acción manifestada en el mundo sea una acción tendiente a mantener el equilibrio, la armonía y la paz. El término pranidhana no es sinónimo de bhakti, o sea, teísmo devocional en el sentido convencional. Pranidhana consiste en una práctica de meditación aplicada sobre la naturaleza de la trascendencia, siendo ésta el objeto soporte de la práctica. Ishvara Pranidhana es un profundo anhelo por la trascendencia, es decir, que el practicante espiritual tiene siempre presente y no olvida su meta última, que es trascender los límites impuestos por su cuerpo y mente para conectar con el conocimiento profundo de los misterios de la vida. El yogi está muy atento y vigilante, observándose a sí mismo, sus pensamientos, palabras y acciones, cuidando de no olvidar ni desviarse de su camino de crecimiento personal a través de las prácticas espirituales. El yogi es constantemente consciente de sus objetivos espirituales y se trabaja a sí mismo para no perderse inmerso en distracciones que supriman su anhelo de trascender los obstáculos que se oponen a su crecimiento personal.